por los portales y que hoy ya está en todos los medios gráficos, es un nuevo DNU, un nuevo decreto de necesidad de urgencia del gobierno nacional, donde modifica el cálculo para el pago el cálculo base del pago de intereses en las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte de un trabajador. Es decir, un accidente de trabajo, bueno, antes se calculó de una manera, ahora se va a calcular de otra. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito esto, porque la verdad que a mí me cuesta y obviamente no me suena lindo por lo pronto. Así que vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, primero que nada, expliquemos un poquito cuál es el cambio para ver si podemos entender de qué se trata esto. Bueno, hoy, hasta ayer, digamos, hasta antes del dictado de este decreto de necesidad y urgencia por parte del presidente, cuando un trabajador o una trabajadora sufría un accidente en el trabajo o una enfermedad como consecuencia de su trabajo, tenía que iniciar un trámite ante la ART para que se calcule la indemnización que le corresponde y además le indican el tratamiento para quedar de la mejor manera posible, salvo desde luego por un fallecimiento. Y esa indemnización está establecida en la ley, la forma de calcularla, que se calcula desde el día que sufrió el accidente o se manifestó esa enfermedad, pero como el trámite ante la propia RT, aún sin cuestionar nada, dura unos meses, tiene que estar de alta el trabajador, puede pasar más de un año, se establece también la misma ley una forma de actualizar esa indemnización desde el momento que sufrió el accidente hasta que efectivamente lo cobre. Esa actualización, según la ley, está, digamos, la que se aplica son los índices de la tasa de interés activa del Banco Nación, es decir, las tasas que hay hoy en el mercado en general. Como la mayoría de las cosas, digamos, ¿no? Si hay que como buscar, todo, claro. Efectivamente. La modificación por decreto del presidente el día de ayer reduce esa tasa de interés y determina que es de aplicación aquella que surge del promedio de los aumentos salariales del último año, el aumento general de salarios, ¿no?, de todas las actividades, no de ese trabajador, que obviamente no solo implica una reducción respecto a la tasa de interés activa del Banco Nación, sino que además implica que esa forma de actualizarlo sea incluso concretamente una pérdida para el trabajador, porque es una actualización inferior a lo que es la inflación, ¿no? Los salarios digamos, los aumentos que está habiendo en general en todas las paritarias, todos los años terminan siendo inferiores a la inflación de ese año. Claro. Y esta tasa, digamos, existía, ya es una tasa que inventa el gobierno, que desconozco también. No, esa tasa existe, pero no es una tasa que es aplicable. Bueno, la que la ley determinaba era otra. Claro, que es una ley, vale recordar, que modificó este mismo gobierno en la reforma laboral, la ley de accidente de trabajo, donde establecía esta tasa. Digamos, no es que esto era fruto de una ley anterior, digamos, fue una modificación de este propio gobierno. Que además, este gobierno, también vale recordar, se jacta de que de la sanción de esa reforma se redujo la litigiosidad, con lo cual tampoco hay ningún motivo para que el dictado de este decreto se fundamente, como lo hace efectivamente el decreto en sus fundamentos, en la necesidad de volver solvente de algún modo sustentable el sistema. En realidad lo que queda más que evidenciado es que el objetivo es aumentar la rentabilidad de las RT porque pagan indemnizaciones más bajas y se transforma eso en una mayor ganancia para esas empresas. Claro. Y también se habla de que es retroactivo. ¿Esto es retroactivo a cuándo, digamos? Porque obviamente se relacionó el tema del accidente que hubo en el aeropuerto de Ezeiza como algo emblemático porque ocurrió hace poco, pero ¿de cuándo estamos hablando para aplicar esta tasa nueva? Para todos los accidentes y enfermedades que todavía estén tramitando, o sea, los trabajadores y las trabajadoras que todavía estén tramitando el cobro de una reparación por ese daño laboral. Todo lo que eso es absurdo, desde luego, ¿no? O sea, nosotros decimos que es absolutamente inconstitucional este decreto por distintas razones, tanto de forma como de fondo. Pero un aspecto también muy central de la cuestión es eso, ¿no?, que además pretende que la aplicación sea retroactiva a accidentes o enfermedades que ocurrieron durante la vigencia de la forma de cálculo anterior, ¿no?
O sea que en realidad la forma de ir contra este DNU es directamente a la justicia para declararlo inconstitucional. No, indudablemente va a haber presentaciones judiciales, algunas colectivas, pero también pues, los propios trabajadores afectados que, como el caso que contaba recién, estaban tramitando una indemnización y de pronto van a verla reducida y pedirán la inconstitucionalidad para el cálculo de su propia indemnización. Pero además, este DNU, como todos los decretos de necesidad y urgencia, debe atravesar un procedimiento ahora ante una comisión bicameral del Congreso Nacional. Sí. Quiere decir que el Congreso todavía tiene que analizar la pertinencia de esta medida. O sea, ¿ustedes confían en que esto no sea aplicable, digamos, que en algún momento se caiga? Es aplicable desde ayer, ¿no? Pero bueno, claro, por supuesto que lo deseable sería que deje de regir lo más rápidamente posible, para evitar el perjuicio concreto en los trabajadores y las trabajadoras que, además de haber sido accidentados o de haberse enfermado producto de trabajar en un lugar determinado, insalubre, sí, deban cobrar una reparación por ese daño incluso inferior. Matías, vos me dijiste en un momento que que era para favorecer a las ART con el tema de los juicios. Estaba leyendo dentro de los títulos, ¿no? Como aparece esta noticia, a mí me había sorprendido el de ámbito financiero, donde dice, habla de medidas imprescindibles, como tardías en este caso, y dice: Macri decreta la reducción de gastos de la ART y golpea duro a la industria del juicio. Es falso, porque, como te decía, esta actualización no tiene que ver con los intereses que cobra eventualmente un trabajador luego de hacer un juicio. Son intereses que una forma de actualizar la indemnización dentro del trámite normal de cualquier accidente, aún sin discutir lo que la RC, aún sin que participe ningún abogado, porque el propio sistema establece que es así, es decir, que la indemnización se calcula en el momento en que ocurrió el accidente, pero que se termina de determinar luego de transcurrido todo el trámite ante la propia RT. Es decir, ahí no pasa por hacer juicio o no hacer juicio, es parte dentro de lo que se llama el reclamo sistémico. Y además, como también te decía recién, la propia Superintendencia de Riesgo del Trabajo difunde estadísticas que dan cuenta de una reducción de la litigiosidad. Es decir, no hay ningún golpe a esa supuesta industria del juicio. Matías Cremonte, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, ha sido muy claro. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, buen día. Chao. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, sobre este DNU que publicó ayer en Boletín Oficial el presidente Mauricio Macri, donde se reduce el monto de las indemnizaciones por accidentes laborales.